Este video fue compartido en TikTok por un padre de familia que, como muchas personas, disfruta de la naturaleza, por lo tanto, decidió iniciar su hogar en el bosque. En el metraje, lo vemos pasando tiempo de calidad con su pequeño hijo. Él nos cuenta que solo estaba grabando este momento para los recuerdos, cuando sucedió algo que nunca jamás imaginó que podría ocurrir, y hasta el día de hoy, no lo consigue explicar. You like your little car, buddy? Let's get inside, buddy. Él tenía su atención puesta en el niño, pero, por solo un segundo, eleva la vista y a lo lejos, ve a una gran masa negra cruzando entre los árboles. Incluso se le puede seguir viendo mientras pasa por una pequeña estructura de madera. El hombre nos cuenta que esto era una figura sólida, y su caminar hizo ruido, y esa fue la razón por la cual elevó la vista en primer lugar. Por lo tanto, descarta que sea algún tipo de aparición. Ahora, muchos han sugerido que eso que vio es la criatura críptida conocida como pie grande, por el gran tamaño, el caminar, y que se ve oscuro debido a su pelaje. ¿Podría ser posible? Si no es así, entonces ¿qué otra explicación le das a este avistamiento? El siguiente video viene de Dark Ghost. Una vez más Dennis se adentra en un lugar con una trágica historia, ya que el dueño de la casa sufrió un siniestro destino a punta de hachazos. Desde entonces la actividad paranormal empezó, y la familia abandonó la casa. Труп мужчины нашли на этой кровати. И это очень загадочная смерть, друзья. Потому что двери были закрыты изнутри, все окна были целы, а труп мужчины нашли на кровати со смертельными ранениями. Прибор показывает, что здесь есть паранормальная активность, превышено магнитное поле. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ты можешь со мной поговорить? Ты можешь выйти со мной на связь? Кто ты?
Ты можешь мне ответить, кто ты? Можешь показаться? Да, друзья, здесь очень сильная энергетика.
Сейчас показалось, или тут кто-то прошел? El siguiente video llega de TikTok. Un grupo de investigadores paranormales graban psicofonía y actividad paranormal en un cementerio. Ellos aseguran haber captado el fantasma de un niño. Echa un vistazo y juzga por ti mismo. Colo, hablaron aquí, güey. Mamá dijeron. Neta, dijeron mamá, güey. Dijeron mamá. ¿Pon la transmisión? Mira. ¡Ay, güey! No, mira. ¡Ay, güey! No manches, aquí cerquita, güey. Dijeron, güey. Se dijeron mamá. Buenas. ¿A poco no hay nadie aquí, güey? ¿Estás aquí? El carro. El carro que está ahí. Se movió el carro, güey, ¿eh? Ese que está ahí, colombiano. Neta, se movió, güey. Te lo juro. Ahora mira bien, si creíste que esto era escalofriante, prepárate para un buen susto. Ay, señor. Sí. Ay, aquí atrás escucho algo. Aquí atrás. Mira. Mira, Colo. Ay, güey. Dios, aquí atrás escucho algo. Aquí atrás. Mira, Colo. Ay, güey. Mira. No mames. Hola. No, Colo, aquí atrás. ¿Dónde, güey? Hay una sombra aquí atrás, güey. Aquí está, hay una sombra. No, sí la capté, güey. La ves. Aquí está, güey. Un hombre daba un paseo por el parque, tarde en la noche, cuando tuvo la sensación de ser observado, y decidió grabar. En el árbol de atrás a la derecha, parece haber algún tipo de criatura mirando en la oscuridad. Está encorvado, y se ve como si tuviera brazos largos, su postura se ve similar a la de un mono. Desafortunadamente el clip termina ahí. Así es que, ¿qué crees que pueda ser? ¿Algún ser críptido quizás? Este es un pequeño fragmento de una investigación hecha por un entusiasta de lo paranormal. Lo curioso de este metraje es que esta exploración data de los años 90 y fue hecha en la famosa casa de Amityville. Vemos como el investigador y probablemente su ayudante están en una de las habitaciones tratando de hacer contacto cuando algo escalofriante sucede. Roof and the floor. So 56? 70? En un punto del video, podemos escuchar el suave susurro de un niño, el cual aparentemente no escucharon en su momento. 70? Y de acuerdo con los expertos, lo que el niño dice es, quiero ir afuera. 30. And I think that it was about an hour since we heard those footsteps coming through here, but I don't know what that was from. What's our average temperature?
It's about 37, 38. That's why I'm cold. And I'm getting like a 0.2 all the way through the room. Wait, it's going to 45. There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh, shit! Okay. Hello! 45. There's 50. Oh, I got a 50. I got a reading here. Oh, shit! Okay. Hello! Momentos después del misterioso susurro, la temperatura de la habitación baja y con sus dispositivos confirman algún tipo de energía electromagnética. Estos momentos previos debieron prepararlos para lo que iba a ocurrir. Ahora, presta atención a la silla moviéndose sola. I got a reading here. Oh, shit! Okay. Después de aumentar el brillo al video, se ve como si alguien estuviera sentado en la silla, algo que se ve pequeño, como si fuera un niño. Pero, ¿acaso es solo una coincidencia, o tal vez sea una de las víctimas de la terrible historia de esta infame casa?